Muchas personas a una determinada edad, tipo 55, puede ser 60 o 70 años, ya comienzan con dolor articular. Y hay algunos que dicen, mira, escucha, y suena trac, 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 como si fuera como con gradas la rodilla. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la artrosis? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Siéntese porque eso vamos a ver hoy con el doctor Richard Silva. Él es nuestro traumatólogo ortopedista especializado en rodilla. Doctor Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, don Marquito. ¿Qué es artrosis, doctor? La artrosis es la degeneración articular, Ya. conocido también como el desgaste del cartílago. Es desgaste más que nada, ¿no es cierto? Es desgaste de cartílago. Ya. Más o menos, hagamos un ejemplo. Digamos, el cartílago es así, ¿no es cierto? Así es es, así doctor. como gelatinosito, ¿no es cierto? Así es. Y la idea es que si fuera la rodilla, se mueva sin ningún problema así, ¿no es cierto? Sí. Mientras se mueve así, ¿qué elementos nomás funcionan aquí en la articulación, doctor? La articulación tiene un complejo interno, Ya. ¿listo? Entonces funciona la cápsula articular, el líquido sinovial, que es una... O sea, mientras más líquido, más resbalosito Así se es. hace. Y Ya. tercero, lo que es el cartílago. Pero hay que tomar en cuenta que para que una articulación funcione de forma correcta, debe tener un adecuado apoyo, un adecuado eje. Entonces, si nosotros tenemos todo dentro de parámetros normales, la movilidad en este caso va a ser normal. Es decir, si hay sobrepeso, una mala pisada, un trabajo específico de movimiento, puede comenzar a pasar esto. Se comienza a desgastar un lado, se comienza a desgastar desgastar en el otro otro. lado y se comienza realmente a romper así. Así es, se desgasta el cartílago, esto hace que se produzca un periodo inflamatorio a nivel de la rodilla, traduciéndose y causando en un dolor articular. Y el Ya. dolor articular puede presentarse, dependiendo del grado en el que se encuentre, de una forma matutina, después de la actividad o en una hora vespertina. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes que los pacientes le refieren cuando ya hay desgaste así de la articulación, doctor? Normalmente el paciente empieza a presentar rigidez articular. Dice el paciente, doctor, cuando me despierto, como que está tiesa la pierna, no se me mueve. Ah, ok. La rodilla, doctor, siento como que está rígida la rodilla. Tengo que moverla unas cuantas veces como para que se suelte y empezar a caminar. Segundo, Ok. empiezan a dar signos y síntomas que dicen, doctor, me cuesta mucho trabajo subir y bajar gradas. Doctor, ¿Pero por dolor o por falta de fuerza? por dolor. Por Por dolor, dolor. ok. La artrosis generalmente produce dolor. Ok. Como hay dolor, dejamos de utilizar la articulación y esto se traduce luego por la falta de uso en una atrofia muscular. Ok, Entonces, ok. primero presentamos dolor, luego presentamos la atrofia muscular y ahí es cuando viene el círculo vicioso. De pérdida de fuerza. Porque si nosotros no tenemos un grupo muscular, no tenemos fuerza muscular, el músculo se encuentra atrófico, este músculo está insuficiente y cuando nosotros caminamos, ¿sí? Empezamos a tener una mayor presión articular. Ya. Cuando el músculo está fuerte, ¿sí? Está competente, el músculo hace esto, hace como un resorte O sea, y cuida la articulación. Normalmente el músculo debería ser que hagamos esto, que se mueva aquí, pero que no le aplaste, Exacto. que no esté ahí aplastando. Para eso es importante justamente el tono y la fuerza muscular. Entonces, eso si es yo clave. tengo dolor y dejo de mover mi articulación por Pierdo- el dolor, pierdo músculo. Y se agrava más esto. Y se pues. sigue agravando. Por eso es que muchas de las veces cuando acuden con nosotros los traumatólogos, ¿sí? Nosotros siempre vamos a procurar primero fisioterapia. ¿Para qué? Para reeducar a la articulación, Mejor, volver a mejorar la fuerza y el tono muscular. Y evitar que con se siga eso dañando. disminuir también el progreso de la artrosis y mejorar también la sensación de propiocepción que tiene el paciente. Interesante, hemos aprendido cosas chéveres. Ahora, doc, vamos acá. Y le traje esto porque ¿quién no hace ahora triatlón? ¿Quién no se ha comprado una bicicleta para hacer ruta, montaña, Ironman, medio Ironman? Y la gente realmente se ha dedicado mucho a hacer actividad intensa y fuerte, a veces inclusive mucho más que un profesional de élite. Así es. O sea, de élite realmente. ¿Estas personas acabarán algún rato así? Hay muchos factores que pueden desencadenar en un desgaste articular. Ya. Nosotros tenemos deportistas que han jugado toda su vida de manera profesional y tienen una vida relativamente buena ¿Sin con sus problema? articulaciones. Ok. Pero tenemos deportistas que han jugado su vida profesional y entre los 35, 40, 45 años empiezan con dolores articulares y muchos de estos deportistas sí tienen es por lesiones asociadas previas. Por ejemplo, hablemos de un futbolista. Ya. Un futbolista que es un futbolista de fin de semana. No. Todos los días sedentario en No, su oficina, sentado. no hace nada, llega el fin de semana, 1, 2, 3 partidos, tiene una lesión,
tiene un trauma torsional de rodilla, lo patean, lo golpean de un lado, y el momento que sucede esto, sus ligamentos y sus meniscos se lastiman. Entonces, la rodilla funciona como un engrane. Entonces, a medida que nosotros movemos y flexionamos, hacemos esto. ¿Qué sucede si uno de estos dientes de los engranes se rompe? Simplemente la rodilla empieza a claudicar. Y comienza a Y cuando claudica, empezamos con el tema del movimiento irregular de la rodilla, y esto se traduce probablemente en un futuro en una artrosis. Es decir, de lo que se debe mover así, comienza a moverse así. Exacto. Y comienza a hacerle hueco al Sí, cuartil. si usted me permite, doctor Marquito, Por podemos favor. ver. Aquí tenemos, por ejemplo, una rodilla, es un modelo anatómico. Normalmente la rodilla lo que hace es una flexión y una Ya. extensión. Ok. Esa es la movilidad. Pero para que esto suceda, nosotros debemos tener una integridad ligamentaria. Ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, la patela, ¿sí? Y dentro de la rodilla nosotros vamos a tener lo que es. Estas estructuras que se las visualiza de color azul son los meniscos, y en la Ok. parte interna los ligamentos cruzados. Es decir, si un menisco se daña, Puede se dañó propen- todo el engrane. Así es, puede Ok. propender a que esto produzca un cuadro de artrosis a un futuro. Ven a los centros médicos del Dr. Marco Albuja y vive una verdadera aventura con nuestro chequeo escolar y conviértete en un superhéroe. Visítanos y supera con valentía todos los retos cruzando el laberinto de la salud, como también podrás adquirir un traje de superhéroe a tu elección. Nuestro chequeo consta de exámenes de laboratorio, desayuno, odontología, optometría, audiometría, consulta y certificado médico por pediatría. Gana tu premio sorpresa y un diploma firmado por el Dr. Albuja, porque queremos que nuestros niños estén sanos y felices. Aprovecha tus vacaciones y ven a Dr. Marco Albuja, Centros Médicos. Sí, el ligamento cruzado anterior y posterior lo que hace es que la rodilla se mantenga en su eje, haga este Y movimiento. que no esté bailando para Pero los lados. cuando así. el ligamento cruzado anterior se rompe, la rodilla en vez de hacer este movimiento empieza a hacer esto. Y cuando hace este movimiento, Se acaba el le cardio. sumamos a la carga y al deporte, y esto hace que el desgaste aumente progresivamente hasta un futuro. En otras palabras, si no atiendo una lesión bien de cualquier deportista profesional, deportista de fin de semana, de élite o lo que sea, o los que somos amateur o los que nos gusta, si no tenemos bien la lesión, estamos condenados a una artrosis, ¿no? Probablemente sí. ¿De qué depende? Vuelvo a repetir, de muchos factores. Ok. Ahora, no solamente estamos hablando del tema ligamentario o de los meniscos o del cartílago. Ya. Estamos hablando del eje del cuerpo o del eje de las A mí extremidades. me pareció chévere lo que usted dijo, es un engrane, que van haciendo esto. Si un engrane falla, Empezamos a trastabillar, empieza a claudicar esa extremidad. ok. Entonces, de aquí si nosotros recordamos, la vez anterior habíamos conversado de alteraciones en los ejes de así nuestros es, hijos. mala pisada. Entonces, no todos los pacientes son normoeje. Muchos, especialmente las mujeres, tienen valgo, ¿cierto? Y esto nos va a predisponer a que nuestra rodilla se pince más en un lado que en el otro. A ver, entonces, perfecto, para comenzar a hacer deporte ya fuerte, o sea, entrenamiento Así es. fuerte, tienen que ir al traumatólogo y decir, a ver, le falta plantillas, regulemos el eje, mejoremos, porque si Eso no el sería- desgaste está a la vuelta de la esquina. Eso pues. sería lo ideal, ¿sí? Pero lamentablemente muchos de nosotros hacemos deporte sin haber consultado previamente, ya sea con un médico traumatólogo, con un médico deportólogo, que son los médicos que se encargan de este Ya, tipo de ok. evaluación pre-entrenamiento o pre-competición para poder dar un tratamiento adecuado antes de. Por ejemplo, tengo yo muchos pacientes en la consulta que realizan CrossFit. El CrossFit es un deporte de moda actualmente. Sí, Y no es malo, es bueno. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos de los deportes que nosotros hacemos, los hacemos, si bien es cierto, con una guía, pero esta guía es insuficiente. Y sobrecargamos un peso extra en nuestra extremidad y empezamos a hacer sentadillas, empezamos a esforzar la rodilla, empezamos a esforzar la cadera, la columna, y cuando lo hacemos con peso y en malas posiciones, empiezan las lesiones. Más o menos, no sé si me pueden enfocar los pies. Es decir, es muy diferente que una persona esté bien parado a que tenga supuesto. esta parada o tenga esta parada haciendo CrossFit. Sea Así así es. o sea así, la cosa cambia. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el sitio de prensión o el sitio de apoyo o de presión a nivel de la rodilla va cambiando según el eje. Ahora, no toda rodilla es completamente recta.
existe un valgo fisiológico de 6 grados. Pero más o debe ser menos. fisiológico y el Exacto. reumatólogo sabe hasta dónde puedes llegar para evitar en un futuro una artrosis. Por supuesto. Entonces, la primera pauta de prevención, doctor, sería antes de hacer ejercicio o si se sigue haciendo ejercicio, hacerse un chequeo de cómo está su eje, su anatomía y la parte funcional para Por evitar supuesto. gravedad un poco más adelante. ¿Cuáles son otras cosas para prevención, doctor? Y luego vamos con el tratamiento, pero así rapidito. Entonces, cuando nosotros hagamos deporte o actividad física, tomemos en tomar en cuenta que dentro de la articulación, sea de la rodilla o sea de la cadera, Ya. tenemos el líquido sinovial. El líquido sinovial es lo que nos permite nutrir el cartílago, porque el cartílago se nutre de esto, Ya. ¿sí? Y si nosotros hacemos un deporte extenuante, ¿sí? Fatigante, en el sol, Y no se y toma no agua. nos hidratamos de forma correcta, este líquido también se vuelve un poco más denso o disminuye. ¿Y esto se traduce en qué? En mayor roce a nivel del cartílago y empiezan las lesiones. Veamos entonces. La importancia de la nutrición es que mientras el hueso está haciendo esto, se hidrate y sea más como liso, ¿no es cierto? Tengo una mejor lubricación Sí, a nivel si de el la agua rodilla. sí tiene más lubricación, pero ¿qué Así es. pasa si es que no toma agua y se pone todo esto aquí y le cuesta? Ahí es cuando se presentan las lesiones meniscales y también se puede dar las lesiones condrales, conocidas también con el nombre de condromalacia. Es decir, la hidratación es súper importante. Súper importante. Por eso es que muchas de las empresas que se dedican a la comercialización de estos productos para Ya. hidratación estudian tanto y dicen vamos a tomar con nutrientes que con electrolitos y demás. Pero dentro de esto es importante que nosotros tengamos una evaluación también para ir hidratándonos cada cierto tiempo. Y no tiene que ser una hidratación prolongada, es decir, juego 10 minutos, me voy a tomar medio litro de agua. No, tiene que ser una hidratación parcial o paulatina a medida que vayamos avanzando dentro de la actividad. Soluciones, doctor. Aunque vamos a hacer luego un programa solo de rodillas, solo de cadera, porque me parece, hay tanta información y hay tantas cosas que debemos saber. Soluciones tanto en la rodilla como en la cadera, doc, se pueden tener ahora. Por supuesto. Para eso sí me gustaría tomar un poquito más de tiempo, Doc. Vamos a centrarnos un poco. Esto es un fémur. Ya. Esto es parte de la rodilla, esto es parte de la cadera. Aquí nosotros tenemos un cartílago. ¿Qué es la condromalacia? La condromalacia es el daño, ¿sí?, del cartílago. Empieza a agrietarse, empieza a Hacerse fracturarse, a huecos. hacerse Ya, huecos. ok. Y así empieza el daño. ¿Hasta cuándo? A medida que va avanzando, esto empieza a deformarse y empieza a dañar la rodilla causando unos osteofitos. Y tanto es el avance que Que termina aparece el hueso. sobreexponiendo hasta que aparezca el hueso. Y el Ahí momento está el que hueso. aparece el hueso es Aquí cuando está. nosotros ya no tenemos un tratamiento que paliativo o analgésico, sino que tenemos que pasar a un tratamiento un poco Ah, más agresivo, ok. como el de la prótesis de rodilla o el de una prótesis de cadera. Entonces, existen muchos tratamientos alternativos que Ya. están siendo probados actualmente, entre estos la viscosuplementación con ácido hialurónico y hialuronato de sodio, el plasma rico en plaquetas, las células madres y demás. Antes de. Antes de. ¿Cuándo ya hay que hacer cirugía? ¿Cuándo hay que hacer cirugía? Cuando vemos que en la radiografía, lamentablemente, ya está completamente acabado el espacio articular, no tenemos cartílago, vemos deformidad a nivel de las articulaciones. Y ahí es cuando nosotros podemos presentar lo siguiente. Volvemos a la rodilla. Esta es nuestra rodilla. Entonces, Ya. si nosotros vemos los puntos de apoyo, son estos. Cuando yo presiono y doblo mi rodilla, todo esto es lo que va a empezar a desgastarse. Es decir, Ok. lo mismo que nosotros presentamos aquí, va a presentarse acá. Hasta que se vea el hueso. Tanto así que ya va a estar incongruente el hueso con el hueso y el tratamiento definitivo. En el caso de una artrosis de rodilla va a ser una prótesis de rodilla. Doctor Silva, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido bastante. Y aquí está la información de los teléfonos de nuestro departamento de traumatología, si usted quiere más información. Luego vamos a hablar solo de cadera, solo de rodilla, gente que le han sacado los meniscos, es bueno no sacar los meniscos, cuánta gente tiene ese problema. Así que espere que vamos a tener otros temas bastante interesantes en traumatología. Ya regresamos, aquí están los números.